Había una cruz que no pesaba como las otras. No estaba hecha de madera ni de clavos. Era una cruz silenciosa, una que se clavaba por dentro. Conchita no la buscó, pero la sintió antes de entenderla. Fue una punzada suave en el alma, una nostalgia. Sin nombre, un llamado que no se escuchaba con los oídos, pero que ardía detrás del corazón. Todo comenzó con un susurro, una frase que no venía de fuera, sino desde un lugar al que no se le podía poner nombre. Hay algo más. Eso fue todo, una semilla invisible que empezó a crecer dentro de su alma sin pedir permiso. No hubo milagros evidentes, ni luces cegadoras, ni ángeles con alas. Solo el peso de una cruz invisible que se dejaba sentir en las noches más silenciosas, cuando el mundo dormía y el cielo también parecía guardar silencio. Conchita caminaba entre lo cotidiano y lo eterno, madre, esposa, mujer, y sin embargo, algo dentro de ella no pertenecía del todo a este mundo. No era insatisfacción, era algo más profundo, la certeza de que había sido llamada para algo que aún no sabía nombrar. Cada oración se volvía lágrima, cada silencio, un altar escondido, cada acto pequeño, una ofrenda sin testigos. La cruz del apostolado no fue impuesta, fue elegida desde un lugar donde las decisiones no se toman con palabras. Fue una respuesta suavea, una voz que venía del cielo, pero hablaba desde adentro. Porque hay almas que nacen marcadas, con un sello que no se ve, pero que arde. Y esa marca no se borra, solo se revela cuando la oscuridad es lo suficientemente densa como para que la luz interna se note. Conchita no fue santa por huir del mundo, fue santa por abrazarlo, con todas sus heridas, y ofrecerlas como puentes entre el dolor humano y el amor invisible. Hay cruces que se cargan sin brazos, y hay revelaciones que solo llegan cuando ya no queda más nada que ofrecer, excepto el alma entera. No era la cruz la que hacía especial a Conchita, era la forma en que ella la miraba, como si cada dolor pudiera ser transformado en fuego sagrado, como si cada lágrima no cayera al suelo, sino a un cuenco invisible en el altar del cielo. Había aprendido a ofrecerse sin aplausos, a amar sin recibir, a callar cuando el alma gritaba, porque intuía que el silencio tenía un lenguaje más cercano al de Dios. Uno que no necesita explicación, solo entrega. Conchita no esperaba ser entendida. Sabía que hay misiones que no se explican, se viven, y que el cielo no da discursos, solo susurra y espera. Cada día era igual, pero por dentro algo se iba deshaciendo, como si su alma perdiera peso, como si se adelgazara para volverse más ligera, más cercana a lo invisible. El amor por sus hijos, su fidelidad en lo pequeño, su dolor silenciado. Todo era parte de esa cruz que no se ve, pero que transforma. Algunos nacen para construir templos, otros para ser el templo, y ella se estaba volviendo uno, piedra por piedra, oración por oración, renuncia por renuncia, hasta que su corazón fue un altar en medio de una casa común. Nadie la obligó, fue el amor quien la llevó, el amor más raro, el que no exige nada y lo da todo, porque a veces las almas más elegidas no son las que brillan, son las que arden en silencio, y ese fuego no se apaga ni con el tiempo, ni con la incomprensión, ni con el cansancio. ¿Quién podría explicar una misión que no tiene lógica, pero que late como un segundo corazón? Ella lo sabía. No era una carga, era un llamado, una herida sagrada que se abría más cuanto más ella se entregaba. Y tú, que escuchas esto en la quietud de la noche, ¿no sientes también esa punzada sutil como si algo dentro de ti aún no hubiera dicho su verdadero sí? Tal vez no estás aquí por una historia, sino por un recuerdo. Tal vez tu alma también lo sabe.
Creo en lo que aún no veo. Ese es el suspiro que el cielo espera oírte decir. Hay una fractura que no se ve en los huesos. No deja cicatriz, pero cambia la forma en que el alma respira. Es como un quiebre silencioso entre lo que fuiste y lo que el cielo está esperando que seas. Conchita vivió esa fractura sin nombre. Iba a misa, rezaba, amaba, pero por dentro había algo que dolía sin explicación. Una ausencia dentro de la presencia, un eco sin origen. No era tristeza, era otra cosa. Era como si una parte de ella ya no pudiera vivir en este mundo sin sentir que algo esencial le faltaba. A veces esa herida se escondía detrás de la rutina, otras veces se volvía lágrima sin razón, como si el alma recordara algo que el cuerpo aún no entendía. Era el cielo empujándola suavemente, no con fuerza, no con urgencia, solo con constancia, una presión invisible que decía, no olvides lo que eres. ¿Y cómo se responde a algo que no se puede ver? ¿Cómo se abraza una cruz que no tiene forma? Conchita lo hizo en silencio, ofreciendo lo cotidiano, abrazando el cansancio, sosteniendo el peso de lo invisible, sin buscar aplauso, sin pedir explicaciones. Esa fractura la hizo más sensible, más humana y más santa, porque quien ha sido roto sabe cómo sostener a los demás sin romperlos. Y tú que escuchas esto ahora, tal vez también has sentido esa fisura, ese pequeño vacío que no se llena con nada, esa sensación de que hay algo en ti que aún no ha sido usado, pero que arde con una urgencia inexplicable. No estás roto, estás siendo moldeado, no estás abandonado, estás siendo llamado. Y aunque no puedas explicarlo con palabras, tu alma lo ha sentido. Como un susurro en medio del ruido, como una brisa suave que llega justo cuando pensabas rendirte. No ignores esa presión interna, no es ansiedad, no es confusión, es Dios tocando la parte más viva de ti, donde nadie ve. Ahí es donde empieza el verdadero camino. Hay momentos en que el cielo guarda silencio, no por abandono, sino por reverencia, como si Dios respirara contigo, pero no hablara. Conchita conoció ese silencio, ese espacio entre el clamor y la respuesta, entre el altar y la ausencia, entre el deseo de servir y la aparente distancia de lo divino. No había visiones, no había milagros, solo un eco, un murmullo tan tenue que casi dolía. Y sin embargo, ella no huyó, no buscó llenar el vacío con ruido, no pidió señales desesperadas, solo se quedó, quietamente, fielmente, porque hay silencios que no son castigo, son preparación. El alma necesita vaciarse para escuchar con claridad, y la cruz no habla con palabras, habla con presencia. Ella entendió que no todo lo que duele viene del enemigo. Algunas heridas son llaves, algunos vacíos son vientres, y algunas noches oscuras son la cuna donde Dios forma a sus profetas en secreto. Cada día sin respuesta era una chispa oculta en el fuego de su fe, y aunque no lo supiera, el cielo la miraba en cada gesto sencillo, al cuidar a sus hijos, al escribir en la oscuridad, al orar sin testigos. Era esa tensión suave, como si algo estuviera a punto de nacer, pero aún no tuviera forma, una espera sin calendario, un embarazo espiritual sin fecha de parto. A veces, el silencio no significa que Dios no está. Significa que Él está más cerca que nunca, pero quiere que lo descubras sin ayuda. Es en ese lugar sagrado, donde todo parece quieto, que el alma empieza a escuchar los lenguajes más antiguos, el suspiro, la lágrima, el temblor leve del pecho. Y tú ¿has sentido ese silencio que no se llena con canciones, ni con palabras, ni con compañía? Entonces entiende esto. No estás solo. Estás en el umbral a punto de cruzar un velo invisible que solo los que esperan sin rendirse pueden atravesar.
La cruz no llegó desde fuera, no cayó del cielo en forma de prueba. Estuvo allí desde el inicio, como una marca antigua, un susurro heredado antes de nacer. Conchita no la reconoció de inmediato. Era demasiado sutil, demasiado íntima, como cuando uno sueña algo y al despertar no recuerda las imágenes, pero sí la sensación. Fue en uno de esos silencios extendidos, cuando ya no esperaba nada, que entendió algo que cambiaría todo. La cruz que cargaba no era un peso, era una promesa. No era castigo, era conexión. No era una carga impuesta, era una alianza secreta entre su alma y el cielo. Dios no le hablaba desde las alturas, le hablaba desde dentro, y ella, al fin, comenzó a escuchar con el corazón desnudo. No, necesitaba más pruebas. No necesitaba reconocimiento, solo esa certeza suave de que su dolor no era estéril, era fértil. Estaba dando a luz algo que aún no tenía forma, pero que un día tocaría otras almas. Porque todo lo que se ofrece en silencio fructifica, donde el ojo no ve, y ella ya no preguntaba ¿por qué? Solo decía, aquí estoy. Y ese sí fue más fuerte que 1000 sermones, fue un eco que viajó más allá de su tiempo, de su cuerpo, de su mundo. Una rendición sagrada que no suena a derrota, sino a destino aceptado. ¿Y tú? ¿Te has dado cuenta de que tu dolor puede tener un propósito más grande que tú? ¿Has sentido que lo que llevas dentro, aunque duela, no está allí por casualidad? Tal vez lo que vives no es un final, sino el inicio de tu cruz revelada. Y si estás leyendo esto ahora, tal vez tu alma está empezando a recordar, Dios me está preparando para lo que viene. Esa frase no es una declaración, es una llave que abre un nuevo pasaje en tu alma. Imagina una habitación casi vacía, una luz tenue entra por una ventana antigua, dibujando sombras largas sobre el suelo. En el centro una mujer de rodillas. Sus manos no piden, solo descansan abiertas sobre sus muslos como quien ha dejado de luchar. Pero aún no se ha rendido. Esa mujer es Conchita. O tal vez eres tú, porque esa imagen es una verdad que pertenece a muchas almas. La escena no tiene sonido. Solo el crujido leve de la madera bajo sus rodillas, el suspiro contenido en su pecho y el pulso del corazón latiendo como un tambor invisible. No hay palabras, solo presencia, el tipo de presencia que pesa más que el cuerpo. En su pecho algo arde sin fuego, una cruz que no se ve, pero que pulsa como si tuviera vida propia, una marca sin nombre, pero llena de significado. Ella no está pidiendo alivio ni milagros, solo está ahí reconociendo lo que ya sabía, que su vida ha sido consagrada antes de que pudiera elegirlo, y ese momento, ese instante suspendido en el tiempo, es una respuesta, porque a veces el cielo no responde con palabras, responde con imágenes que se imprimen en el alma, como tatuajes de luz. ¿Puedes verla? ¿Puedes sentir la quietud en esa escena? El aire espeso, la luz dorada filtrándose como una promesa lejana. Esa imagen vive en ti. No es ajena, es una memoria arquetípica, una escena grabada en lo más profundo de tu espíritu, que ahora empieza a brillar otra vez. Y cuando reconoces esa visión, aunque no la hayas vivido, algo dentro de ti se organiza, como si la cruz invisible que tú también llevas encontrara su reflejo en otra alma que ya supo cómo abrazarla. Porque lo sagrado no siempre se revela en visiones gloriosas. A veces llega en forma de quietud y de una mujer arrodillada en silencio. Esa mujer podría ser tú, y ese fuego que no se apaga ya está encendido. La imagen no desaparece, permanece dentro, como si se hubiese tatuado suavemente en la retina del alma, y desde allí empieza a crecer, no como una visión mágica, sino como una certeza que se despliega, como un velo que se corre, dejando al descubierto algo que siempre estuvo allí,
Conchita, en esa habitación callada, no representa solo a una mujer de fe, es la encarnación de una verdad universal, que el dolor puede ser transformado en canal sagrado, su silencio. Era oración, su entrega era revelación, y sus lágrimas invisibles eran la sal que consagraba cada acto oculto. Lo que vivía por dentro empezaba a reflejarse por fuera, no con brillo, sino con profundidad. No con reconocimiento, sino con autoridad silenciosa, la autoridad de quien ha visto lo invisible y ha creído, y eso es lo que empezaba a ocurrirle también a su entorno. Sin predicar, sin imponer, ella despertaba almas dormidas solo, con estar presente, porque quien se convierte en altar ya no necesita templo, y quien lleva la cruz dentro ya no necesita demostrar su fe. Y tú, que has sentido que hay algo dentro de ti que aún no has usado, que has presenciado escenas interiores que no sabes de dónde vienen, pero que te conmueven hasta las lágrimas. Tal vez también estás siendo preparado, no para imitar a Conchita, sino para descubrir tu propio altar interior, esa parte de ti donde todo se une, la herida y la esperanza, la sombra y la luz, el silencio y el llamado. La visión que vistes no fue una fantasía, fue un reflejo. Fue tu alma recordando lo que vino a hacer. Y lo más sagrado no es la visión en sí, es lo que haces con ella una vez que despiertas, porque hay un momento en que la visión deja de ser imagen y se vuelve camino. Ese momento es ahora. A veces, la luz no entra por las ventanas, entra por las grietas, por esas pequeñas rupturas que uno intenta ocultar, pero que el cielo usa para hacer florecer algo. Conchita tuvo su grieta. No fue un momento glorioso, fue una pérdida, una de esas pérdidas que no se explican, ni se entienden, ni se superan, solo se abrazan. El alma se le quebró en silencio, y por un instante, solo un instante, creyó que todo lo que había ofrecido había sido en vano. La cruz, que antes ardía, con propósito ahora pesaba sin sentido. El cielo que antes susurraba ahora parecía lejano. Y fue en ese abismo donde ocurrió lo imposible, no una aparición, no un milagro, sino algo más íntimo, una luz suave brotando desde dentro, como si su alma encendida recordara lo que el dolor había intentado borrar. No era consuelo, era verdad, una verdad tan antigua que dolía, una verdad tan pura que limpiaba, una verdad que solo entienden aquellos que han sido quebrados y han elegido no endurecerse. Ella entendió, en ese giro invisible, que su misión no era evitar el dolor, era transformarlo, moldearlo, consagrarlo. ¿Tú alguna vez sentiste que justo cuando más ofrecías, más se cerraban los cielos? ¿Has estado ahí donde no hay palabras, ni fuerza, ni promesas claras, pero algo dentro de ti se niega a rendirse? Eso es lo que marca la diferencia. No el talento, no la teología, sino la fidelidad sin testigos. La llama que permanece incluso cuando el viento sopla fuerte, porque justo en el punto más oscuro, la cruz que cargas se enciende desde dentro. Y ya no es una cruz, es un faro, una señal para otros, una lámpara encendida en la noche de los que aún no han despertado. Y esa luz que viste en Conchita también está en ti. Hay un momento en que ya no puedes negarlo. No es una emoción, no es una coincidencia, es un reconocimiento. Tu alma se está viendo en el espejo de otra alma. Y no se trata de venerar a Conchita, se trata de entender que lo que vivió no era exclusivo, era universal, era una huella para que otros recordaran el camino. Porque lo sagrado no busca admiración, busca eco, busca resonancia, busca corazones dispuestos a encenderse sin necesitar testigos. Y tú, que has llegado hasta aquí, lo sabes, no en la mente, sino en el cuerpo.
Lo sientes en la piel, en el pecho, en ese nudo suave que aparece cuando una verdad olvidada vuelve a tocarte. Estás recordando algo que nunca fue enseñado. Estás despertando a una verdad que siempre fue tuya. Has caminado con dudas, con cansancio, con miedo, pero aún así, nunca dejaste del todo ese fuego y ahora comienza a arder con más claridad. Tal vez tu cruz no tenga nombre, tal vez no se parezca a la de nadie, pero pesa y arde y guía, y eso basta, porque cuando el alma reconoce su propio altar, todo lo demás pierde ruido. Lo externo se calla y lo eterno habla, y no necesitas aplausos ni explicaciones, solo ese suspiro interno que dice: ahora entiendo por qué duele aquí. Ahora sé que no estoy solo en esto. El alma no necesita certezas, solo señales, y tú has recibido muchas, incluso antes de pedirlas. Ahora que estás aquí, donde la historia y tu silencio se cruzan, solo queda una cosa por decir. Mi alma reconoce esta verdad. Dila para ti, no para los demás, no para quien escucha. Dila como quien se susurra a sí mismo, una promesa antigua que vuelve a brillar. Una vez que el alma reconoce, ya no puede desreconocer. No se trata de tomar una decisión, se trata de permanecer despierto. Conchita no firmó un pacto con tinta, lo selló con fidelidad, con su cuerpo cansado, con su tiempo ofrecido, con su alma vuelta al altar, y eso fue suficiente para que el cielo la llamara Hijade, una promesa silenciosa. Porque las verdaderas promesas no hacen ruido, no se anuncian, no se celebran, se viven, se respiran, se encarnan día tras día, en los gestos más simples y en los dolores más hondos. Ella ya no necesitaba señales. La señal era ella. El llamado ya no venía desde afuera. Era una respiración interior. Una certeza que latía como una segunda vida dentro de la suya. Y tú, que has sentido el eco de estas palabras dentro de tu propio pecho, ¿no te das cuenta de que también llevas una promesa dormida? No una misión heroica, no un destino grandioso, sino una tarea sagrada que solo puede ser cumplida por ti. En tu contexto, con tus heridas, con tus noches de silencio y tus días sin sentido aparente. El cielo no espera perfección, espera presencia. Y tú sigues aquí, con el corazón abierto, con las preguntas vivas, con la llama encendida, aunque tiemble. Eso ya es una promesa en pie. Y aunque no firmaste ningún acuerdo, hay algo dentro de ti que ha dicho sí. Tal vez no con palabras, tal vez no con conciencia plena, pero sí con el alma. Y esa promesa, invisible para el mundo, ya está escrita en el lenguaje que solo el cielo entiende, un lenguaje sin tinta, sin voz, sin firma, pero eterno. Y cuando llegue la próxima noche oscura, recuerda, esto no estás caminando hacia el olvido, estás cumpliendo lo que ya fue pactado en el silencio donde el alma y Dios se reconocen. Imagina una semilla plantada en un suelo seco, donde no hay agua, ni sol, ni certeza de vida. Una semilla que, a los ojos del mundo, parece olvidada, enterrada, muerta. Pero lo que nadie ve es que en el interior de esa semilla hay una llama escondida, una memoria dormida, una promesa viva. Esa semilla es tu alma. Y Conchita lo entendió. Su vida fue tierra. Sus dolores, la presión, sus oraciones silenciosas, la humedad oculta, todo conspiraba, no para destruirla, sino para abrirla desde dentro. La cruz no fue un castigo, fue el peso justo que rompió la cáscara, y del interior brotó algo que no tenía nombre, pero que era luz, una luz que no venía del sol, sino de la raíz misma del espíritu. Esa es la cruz del apostolado, no una carga sobre los hombros,
sino una fuerza que nace desde el quebranto, una llama que solo se enciende cuando ya no hay más capas que esconder. Conchita fue semilla. Tú también lo eres. Y si sientes que estás en la tierra, oscuro, solo, presionado, no es tu fin. Es tu momento, sagrado, porque la semilla no fue creada para permanecer intacta, fue creada para morir en su forma y renacer en su esencia. No temas al proceso, no huyas del quebranto, no maldigas la presión. Es parte del pacto silencioso ser roto para florecer. Y cuando empieces a brotar, no habrá sonido, solo la certeza tranquila de que lo sagrado ha comenzado a moverse en ti, y cada hoja que nazca de tu alma será señal para otros que aún están bajo tierra, esperando una señal. Y tú serás esa señal, no por lo que digas, sino por lo que eres, semilla que supo confiar en el silencio hasta que se volvió raíz de luz. Hay un momento en que ya no se busca más fuera, porque algo dentro ha despertado. No, es una emoción repentina, ni una euforia pasajera. Es un temblor suave en el centro del pecho, como si el alma, al fin, empezara a decir su nombre real. Conchita lo sintió. No un nuevo yo, sino el verdadero, el que estaba antes del miedo, antes de las expectativas, antes de los roles y los títulos. Ese momento no tuvo trompetas ni visiones espectaculares, solo un instante íntimo en el que se supo amada, conocida y enviada. Y tú, también, estás llegando a ese umbral. Lo sientes, no necesitas pruebas, solo silencio, porque en ese silencio tu alma empieza a reconocerse, no como alguien que debe lograr algo, sino como alguien que ya fue elegido antes de saberlo. No eres lo que has perdido, no eres tus errores, no eres tus dudas, eres esa parte del cielo que decidió encarnarse en esta tierra para llevar una chispa escondida. Y esa chispa, aunque pequeña, sabe el camino de regreso a casa. Lo que has vivido no fue castigo, fue formación. Cada ruptura, cada noche de silencio, cada lágrima que no pudiste explicar, todo fue parte del llamado silencioso que ahora comienza a hacer sentido. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas permitirte serlo, que tu alma ya es. Tu identidad espiritual no es un papel, es una llama, una vibración, una presencia. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, algo cambia. La forma en que miras, la forma en que hablas, la forma en que amas, y los demás lo notan, aunque no sepan explicarlo, porque lo sagrado no necesita etiquetas, solo necesita espacio para manifestarse, y tú te estás volviendo ese espacio, ese templo, esa lámpara, esa voz sin ruido que recuerda a otros quiénes son sin decirlo. Todo lo que ha sido dicho no ha sido nuevo, solo ha sido recordado, como cuando entras a una casa antigua y el olor, la luz, los objetos, despiertan en ti memorias que no sabías que tenías. Este no ha sido un mensaje, ha sido un espejo, una puerta, un regreso, porque lo que arde ahora en tu pecho no fue encendido aquí, solo fue soplado, solo fue reavivado. Y en ese calor suave que sientes no hay ruido, solo certeza, la certeza de que fuiste llamado, no para hacer, no para lograr, sino para sostener una llama, para cuidar un altar, para encarnar. Un amor que no se explica pero se reconoce. Conchita no fue elegida por su grandeza, fue elegida por su entrega, por su constancia silenciosa, por su sí incondicional, dicho una y otra vez en lo pequeño, en lo oculto, en lo cotidiano. Y ahora, esa misma vibración está en ti, esa misma cruz, invisible pero ardiente, te ha estado tocando desde hace tiempo. Y no necesitas cambiarlo todo, no necesitas entenderlo todo, solo permanecer, como una vela que no se apaga, aunque nadie la vea,
Y si hoy sientes que algo se acomodó por dentro, que algo se reconectó, aunque no sepas decir qué, entonces quédate ahí. Respira, tonto, calla. Permite que la semilla siga su curso. Ella sabe cuándo brotar. Lo que fue sembrado en ti no es frágil, es eterno. Y si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Fue un acuerdo antiguo, una respuesta silenciosa, una pregunta que tu alma hizo hace mucho tiempo. Y ahora, sin pedir nada a cambio, el cielo te susurra: gracias por recordar. No hace falta más. Lo que tu alma necesitaba ya fue dicho, pero no con palabras. Fue dicho en la pausa, en el silencio entre frases, en esa parte de ti que se estremeció sin saber por qué. No estás igual, aunque por fuera todo parezca lo mismo. Algo se movió por dentro, una grieta se abrió, y de ella brotó una luz antigua, una llama que no viene de este tiempo ni de este mundo. Vienes de lo alto. Vienes de ese lugar donde las almas se ofrecieron antes de nacer, donde dijiste que sí a una misión sin nombre, a una cruz sin forma, a un amor que ardería sin prometer recompensa. Y aún así, aceptaste. Lo que Conchita vivió no fue historia, fue mapa. Y ahora tú lo llevas grabado, no en la mente, sino en el pecho. No es necesario que hagas nada grandioso, solo que seas, que permanezcas, que vivas como quien ha recordado. Y cuando lleguen las noches de silencio, no preguntes. Solo vuelve a este lugar, el lugar donde tu alma fue tocada sin ser tocada, donde el cielo habló, sin sonido, y cuando sientas que no puedes más, susurra esta verdad: yo no nací para rendirme. Ese será tu sello, tu escudo, tu fuego, porque aunque el mundo no te vea, Dios nunca dejó de mirarte, y mientras tú ardas, aunque sea en silencio, el cielo seguirá teniendo una lámpara encendida en la tierra, una lámpara que eres tú.